Hermanos, buenos días, un feliz sábado para todos, Dios les bendiga. Los invito a que nos postremos de rodillas para tener una palabra de oración, para darle comienzo a la escuela sabática. Padre eterno y misericordioso que estás en los cielos, para ti sea la honra, la gloria y la alabanza, hoy siempre y por los siglos de los siglos. Gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad de reunirnos como tus hijos en este día maravilloso para poder aprender acerca de tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de Jesús. Amén y amén. Mi Padre Dios es bueno, poderoso es Jehová, me sacó de la miseria y del pecar. Él libera al prisionero de las garras de Satán, dándole un corazón nuevo y una vida de bondad. Porque Cristo libera, da gozo y santidad. Él rompió las cadenas, Él nos da la libertad. Me siento libre, libre por la sangre de Jesús. Ya somos libres, libres por su amor y su virtud. Me siento libre, libre por la sangre de Jesús. Ya somos libres, libres por su amor y su virtud. Shuruba, Shuruba. Cristo quiere salvarte, dale hoy la oportunidad. Él te dará su bienestar, ya no serás esclavo más. Da gozo y santidad. Él rompió las cadenas, Él nos da la libertad. Me siento libre, libre por la sangre de Jesús. Ya somos libres, libres por su amor y su virtud. Me siento libre, libre por la sangre de Jesús. Ya somos libres, libres por su amor y su virtud. Yo no puedo entender lo que hizo por mí, pero sé que es amor lo que siente por mí. Porque Cristo libera, da gozo y santidad. Él rompió las cadenas, Él nos da la libertad. Me siento libre, libre por la sangre de Jesús. Ya somos libres, libres por su amor y su virtud. Me siento libre, libre por la sangre de Jesús. Ya somos libres, libres por su amor y su virtud. Shuruba, 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 Shuruba.
Hola amigos y hermanos, espero que se encuentren muy bien. Soy Gino y hoy traigo un regalo de Dios para ti. ¿Sientes que a veces no tienes fuerzas? ¿Sientes que por más que lo intentas ya no puedes más? ¿La vida parece no tener sentido? ¿Y tus amigos no te dan solución? Si esta es tu situación, busca en la Biblia Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Y dice de la siguiente forma: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escucha bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes una cosa? Es un texto muy corto, pero que encierra algo grande y hermoso. Pues no está limitado a ningún aspecto en particular. Por eso dice que todo, tu vida familiar, tu trabajo, tus finanzas y todas tus preocupaciones. Jesús te invita a que confíes en Él, pues quiere que encuentres la plenitud de la vida en la fuente inagotable que es Él, Jesús. Gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Ya no tengo excusas, perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo, me humillo ante ti. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas. Queridos hermanos, el texto de memoria de la lección de la escuela sabática lo encontramos en el libro de Isaías 25:9. Isaías 25:9 dice así: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, en quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Que el Señor Jesús les bendiga. Un feliz sábado para todos ustedes. Estamos contentos nuevamente de poder transmitir en vivo esta lección de escuela sabática
que está bastante interesante. Hace tiempos que no estábamos en día sábado compartiendo con ustedes el repaso de la lección en general de toda una semana. Entonces, pues Dios les bendiga, ¿verdad? Una bendición para todos, bienvenidos a todos. Y bueno, en esta oportunidad que me han dado para poder tener el repaso de lección de escuela sabática, tenemos un invitado especial, mi hermano Carlos Genera desde Bogotá, Colombia. Le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo está? Buen día, feliz sábado para cada uno de ustedes, el Señor los bendiga. Pues realmente muy contento por la oportunidad que tengo de poder compartir el estudio o el repaso de la lección de esta semana. Agradezco a Dios primeramente, también al ministerio que me extendió la invitación, también a mi hermano, el pastor Wilfredo Gerena, por esta oportunidad que en 39 años nunca había tenido la posibilidad y bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas y hoy a través de la virtualidad tenemos la posibilidad de tener este repaso de lección para todos nuestros hermanos. Así que espero que tengan un momento agradable de estudio y de reflexión. Ok, muy bien. Entonces le agradecemos a mi hermano Carlos. Mi hermano Carlos es el menor. Y bueno, tuve la oportunidad esta vez de poderle invitar. Y gracias. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a tener entonces en este momento la oración y aquellos que puedan acompañarnos pueden inclinar su rostro, se pueden arrodillar para poder tener la oración. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, en este momento agradecemos de que un nuevo día de reposo nos ha regalado después de una semana larga de diferentes actividades de cada uno, Señor, tú las conoces, Señor. Gracias, bendito Padre, porque nos has cuidado. Sabemos de que muchas personas han sufrido enfermedades, muchas personas han perdido sus familiares, pero te agradecemos, Señor, que ha permitido de que otra vez estemos aquí, Señor, escuchando tu palabra, poderte adorar, poderte glorificar y darte gracias por todas las cosas que nos ha dado. En este momento vamos a hacer el repaso de lección de esta semana. Por favor, ayúdenos, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y que podamos dar una buena explicación, que tu Santo Espíritu pues sea nuestra guía, nuestro profesor en este momento y que sea palabra tuya y no de nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esta semana estuvimos estudiando un tema bastante interesante. La lección de esta semana se llamó Jugar a ser Dios. Y bueno, el texto bíblico, ya lo habíamos mencionado anteriormente, dice así: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Claramente este texto es un texto muy profético, ¿verdad? Que cuando el Señor venga por segunda vez, vamos a poder tener la oportunidad de ver a nuestro Señor en alturas de los cielos, poderle ver viniendo por su pueblo, poder estar allí con nuestras familias juntas para poder, y no solamente nuestra familia, sino nuestros amigos, nuestros seres amados, nuestros seres queridos, poder recibir a nuestro Señor. Y me gusta mucho esta linda expresión como comienza: He aquí nuestro Dios, le hemos esperado. Sabe, prácticamente desde que el Señor Jesús se fue hace aproximadamente 2000 años, el pueblo de Dios ha estado cada día, ¿verdad? Año tras año, pendiente, ¿verdad? Estudiando las profecías y viendo cuándo es que nuestro Señor irá a venir por nosotros. Y el día que venga, pues ensalzaremos, ¿verdad?, el nombre de nuestro Dios y decirle: he aquí nuestro Dios. Me gustaría preguntarle a Carlos, ¿cómo te imaginas ese momento especial viniendo a nuestro Señor? Bueno, pues ese es el grito de victoria que todos hemos anhelado desde que empezó o inició la historia de la humanidad, ¿verdad? Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Yo creo que cualquier persona que espera el regreso de Cristo, ese texto se ha vuelto como, ¿cómo podríamos decirlo? De tener muy presente en todo momento. Yo sé que cualquier adventista conoce ese texto. Además, siempre fue lo que esperaron todos aquellos que
por alguna u otra razón el antiguo pueblo de Israel pasaron esclavitud, ¿verdad? Esperaban poder decir en algún momento, ¿cierto? Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Lo mismo que yo digo hoy y lo mismo que invito que digamos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Amén, amén. Y es verdad, cada vez yo creo que a través de los años, cuando el pueblo de Dios sufría persecución, sufría pues muerte y tantas cosas después de que el Señor Jesús se fue al cielo, siempre deseaban ver al Señor pronto y poder pronunciar estas palabras, ¿verdad? Ahora ha llegado este tiempo y sabemos que la profecía está en pleno cumplimiento. Ahora, tenemos un estudio bastante interesante y claro, antes de que venga el Señor Jesús muchas cosas tendrán que pasar, ¿verdad? Y estuvimos leyendo estudiando dos capítulos muy importantes, que es el capítulo 13 y el capítulo 14. Isaías, de pronto si ustedes recordarán que el libro de Isaías fue escrito aproximadamente casi 100 años antes del libro, de los eventos de Daniel, ¿verdad? De lo que sucedió con Nabucodonosor cuando se llevó el pueblo de Dios a Babilonia, reclusos, ¿verdad? Como esclavos. Allí, en este capítulo, en este libro, se presentan varias cosas en el cual el pueblo de Dios ya anticipadamente iba a pasar. Ahora, Dios lamentablemente sabía de que el pueblo de Dios, por más, como dice Mateo 24, el capítulo 23 de Mateo, que dice que mata a los profetas, que los apedrea. Dios a través de la historia, siempre al pueblo de Israel, cada vez que se portaba mal, Dios le enviaba profetas, anuncios, mensajes importantes, pero siempre lo rechazaban y Dios prácticamente tuvo que permitir de que el pueblo de Israel sufriera pues el castigo de Dios, y Dios utilizando las naciones paganas para darle un aprendizaje, y muchas veces no aprendieron, o sea, se calmaban por un tiempo, volvían a Dios, pero tiempo después se alejaban de los caminos del Señor. Y esto lo sabemos, Carlos, ¿verdad? De que en la historia bíblica, el pueblo de Dios por un tiempo estaban bien, pero se olvidaban de las maravillas, de los milagros de Dios, y terminaban apartándose de los caminos de Dios, ¿verdad? Así es, de hecho es curioso cuando uno estudia la Biblia, parece que la historia se repitiera, lo único que cambian son los personajes, ¿verdad? Dios siempre, o mejor, desde el tiempo de Moisés les dio las bendiciones y las maldiciones o los castigos, ¿verdad? Y ellos sabían y tenían muy claro que si obedecían iban a gozar de las bendiciones de Dios, pero que si desobedecían siempre iba a caer el castigo sobre ellos. Y es realmente impresionante ver cómo a través de cada historia, de cada personaje, siempre se repite exactamente la misma historia. Pero lo importante de esto es que Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios ama a su pueblo y siempre le brindó cualquier cantidad de oportunidades para que regresara a los caminos de Dios. Así es. Entonces, teniendo esto en mente, el capítulo 13 se conoce como la profecía sobre Babilonia. Y aquí hay algo bien curioso. Resulta que se habla de la condenación de Babilonia, pero resulta ser de que Babilonia, en el tiempo que se escribió este capítulo, o en los tiempos de Isaías, Babilonia no dejaba de ser una ciudad del montón. Por cierto, Babilonia, que fue dominada por los asirios, ¿sí? por muchos años, pues si alguien hubiera leído ese texto o los que leyeron el texto cuando Isaías lo escribió, pues como que no tenía sentido, porque ¿qué era Babilonia? No era nada, simplemente era una ciudad que estaba bajo el dominio de los asirios, ¿verdad? Y tenemos varias fechas interesantes, por ejemplo, nos dice, o personajes y fechas, por ejemplo, nos dice que desde cuando Tiglat-Pileser III tomó Babilonia y fue proclamado rey de Babilonia bajo el nombre de Pulu, y se nombra varios textos de la Biblia, dice que los reyes asirios en varias ocasiones habían tomado Babilonia bajo su dominio, ¿verdad? 710, todo esto es antes de Cristo, ¿verdad? 710, el 702, el 689, en el 648, o sea, en otras palabras, Babilonia era una ciudad del montón.
del cual pues no había ninguna relación por qué Dios tenía que castigarla, ¿verdad? Porque usted va a encontrar, o vamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 14, cómo Babilonia es destruida, pero este capítulo 13 se habla de la destrucción de varias, o la ejecución incluso en otros capítulos también de varias ciudades o naciones, ¿verdad? Que si uno se da cuenta, vamos a mirar de que estas naciones fueron un problema para el pueblo de Dios, ¿verdad? La forma en que la sometieron, ¿verdad? Pero bueno, ellos también se lo merecían. El asunto es que el capítulo 13, aunque habla de la profecía de Babilonia, y recuerden que, y vamos a ver algunos textos importantes, porque si en el momento lo lee uno para ese momento, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? En el sentido de que hay unos textos que tienen un sentido que va más allá de la Babilonia física como tal, ¿verdad? Yo quiero que leamos el verso 3, vamos a leer desde el verso 3 y vamos a entender un poquito, ¿verdad? Después de que se presenta, ¿verdad? A Isaías como hijo de Amós, ¿verdad? Que presenta esa profecía. Quiero que vayamos un momento al verso 3 del capítulo 13 del verso 3 y vamos a leer cómo es que Dios habla de cómo va a ser el castigo de Babilonia. Isaías 13:3 dice: yo mandé a mis consagrados, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante quién son mis consagrados. Asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Verso 4, estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas, ¿verdad? Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Aquí se está hablando, fíjese que ese verso 4 habla de naciones reunidas. ¿Cuándo serán que estas naciones van a ser reunidas, verdad? Y que Jehová va a pasar revista a las tropas para esa batalla. Entonces, si se supone que se está hablando de una sola ciudad como Babilonia, ¿cómo es que va a repasar o cómo es que se van a unir varias naciones? Verso 5, viene de lejana tierra, de los postreros de los cielos. Vea lo que va a venir, lo que va a ejecutar estas naciones. ¿De dónde es que viene? De los cielos. Y dice: Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. ¿Ok? Verso 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová y vendrá como asolamiento del Todopoderoso. En otras palabras, aquí se está mencionando del día de Jehová. Si uno busca en la Biblia, usted va a encontrar 20, o vamos a encontrar 20 veces en los escritos de los profetas, y este pronunciamiento, esta frase, el día de Jehová, se presenta no para castigar a una persona individualmente, sino para ciudades y naciones, ¿verdad? Ahora, si seguimos leyendo este capítulo 13, vamos a encontrar que tiene no solamente una aplicación en el momento para Babilonia, que iba a ser castigada tiempo después, sino que vamos a ver de que estos versículos que estamos leyendo tienen una aplicación mucho más allá. ¿Por qué? Porque el día de Jehová generalmente se representa cuando Dios castiga, ¿verdad?, a las diferentes naciones, pero generalmente recordemos de que en la Biblia también se presenta el día de Jehová cuando Cristo venga por segunda vez. No sé si tendrás un comentario, Carlos. Sí, efectivamente, Dios despliega sus tropas, ¿no? Y Él utiliza las naciones para que sirvan a sus fines o a sus propósitos, ¿verdad? Como decía el pastor Wilfredo, tal vez ni el más optimista de la época podría llegar a pensar que lo que iba a suceder con Babilonia, ¿verdad? Porque no representaba, pues en ese momento, absolutamente nada. Pero después toma un peso tan importante que trasciende el tiempo y el espacio y llega hasta el final de los tiempos. Tanto así que juega definitivamente un papel importante dentro de la historia de la humanidad. Sí, y es verdad. Entonces vamos a seguir leyendo el verso 7 porque quiero que tengamos todo esto en mente para poder desarrollar lo que viene en la lección. Verso 7. Por tanto, toda mano se debilitará. Verso 7. Y desfallecerá todo corazón de hombre. Verso 8.
y se llenará de terror, angustia y dolores. Se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros ¿de qué? De llamas. O sea, aquí lo que está explicando estos versículos, el día de Jehová, recordemos de que según el último libro del Antiguo Testamento, lo que es el libro de Malaquías, encontramos que el gran día de Jehová, en el capítulo 4, es cuando Dios hace descender fuego del cielo y consume, ¿verdad? A todo lo que, en este caso, sabemos, ¿no? Por los escritos del Apocalipsis y otras partes, que Satanás va a ser destruido y lamentablemente todos aquellos que de pronto no hicieron caso, ¿verdad? Entonces vea que, imagínense, ellos se van a mirar cómo entre ellos mismos se están quemando. Verso 9, y vamos a notar que aquí nos da todavía unos detalles de más. Verso 9, he aquí el día de Jehová viene, y véanlo como lo dice, terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Vean lo que dice. Dios, cuando viene a destruir lamentablemente pues a las personas que no quisieron seguirle a Él. A los pecadores van a ser destruidos en aquel día cuando el Señor venga. O sea, va a ser un día terrible. Ahora, aquí yo quiero hacer una pregunta, Carlos, para que de pronto me ayudes con esto. Claro. Porque aquí nos habla de que el Señor traerá ira, ¿verdad? Como lo menciona el texto, el último que estuvimos leyendo, ¿verdad? Ardor, ira, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos enseñar porque nosotros generalmente a la gente le decimos, Dios es amor, ¿verdad? Y que Dios te cuida y Dios te ama. Pero entonces, ¿cómo casamos este asunto? Ver la ira de Dios y seamos sinceros, estos textos nos está hablando que Dios descenderá fuego del cielo, que por cierto, en el libro del capítulo 20 Apocalipsis, vemos a Dios descendiendo fuego del cielo. Entonces, ¿cómo podemos de pronto como empatar este asunto, entender este asunto de que Dios es amor cuando Dios desciende fuego del cielo y destruye el impío? Este asunto es bien importante. Yo recuerdo hace algunos días escuchaba a una persona que decía, el Dios que yo conozco no es un Dios que castiga. Y yo me quedaba pensando y estudiando esta lección me ponía a pensar y yo decía, Dios es un Dios de infinita misericordia y Dios es un Dios de oportunidades y no es solamente de una ni de dos, y está demostrado con el pueblo de Israel de la antigüedad. Es un Dios de 1000 oportunidades y no solamente para con su pueblo escogido, sino para con todo el resto de naciones. Dios, a través del pueblo de Israel, le mostró que Él era el Dios único, verdadero, clemente, tardo para la ira. Cuando decimos que es tardo para la ira, quiere decir que la ira de Jehová sí se va a derramar, que es demorada, pero lo va a hacer. Pero aquí sucede algo que es bien interesante. Cuando Jesús estuvo en la tierra, demostró el carácter de Dios, un carácter amoroso, un carácter tranquilo, un carácter que demostraba cariño hacia una raza perdida. Pero debemos tener en cuenta que Dios tiene un límite en su infinita misericordia. O sea, Dios no puede permitir que se perpetúe el mal eternamente. Pasó con Lucifer y quedó demostrado que si se perpetúa el mal o si se le deja avanzar, ya podemos ver lo que sucedió con el mismo Caín, cuando mató a su hermano Abel y se retiró. ¿Qué sucedió? La tierra se llenó ¿de qué? De maldad. Y pues nos adelantamos un poquito más a la Torre de Babel. El corazón de ellos y sus pensamientos eran de continuamente el mal. Así que por más que Dios sea un Dios de amor, por más que Dios sea un Dios de infinita misericordia, su paciencia tiene un límite. Y más tarde que temprano, pero su ira va a ser derramada. Así es, así es. Y quería decir de que de todas maneras Dios, yo creo que estas personas como la que nos cuenta a nosotros, los televidentes, a todos los televidentes, claro, lo que pasa es que de pronto al escuchar de la ira de Dios, de pronto hace una comparación como es el ser humano. En la Biblia dice, airados pero no pequéis. La ira de Dios no es con pecado, la ira de Dios es con tristeza y con dolor, porque Él quiere
como dice la palabra del Señor, que todo el mundo proceda al arrepentimiento, pues Él no quiere que ninguno se pierda. Es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y lo que decís hace un momento, ¿verdad? Cómo lo está explicando, ¿verdad? De que es verdad, Dios es tolerante y espera, nos da miles y miles de oportunidades, pero lamentablemente el ser humano es testarudo, ¿verdad? Y lamentablemente, ahora Dios lo que odia no es al pecador, es al pecado, pero lamentablemente el pecado, muchas personas prefieren vivir en ese pecado y Dios tendrá que, lamentablemente, después de tantas oportunidades, cerrar esa puerta de gracia y acabar con el pecado junto con el pecador, que es lo triste de todo. Verso 10, quiero que ahora veamos que el verso 10 también nos menciona ahí en el capítulo 13 algunos eventos que van a suceder, no en los tiempos de Isaías, a pesar de Babilonia, de la destrucción de Babilonia literal, sino que esto tiene una aplicación para los tiempos del fin. Verso 10, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Uno lee el Apocalipsis y encuentra que esta será la condición que va a estar la tierra antes de que venga el Señor, una tierra desolada, destruida, que no estará funcionando como generalmente la hemos conocido, ¿verdad? Y Dios va a venir otra vez después de que hace descender fuego del cielo y quemar la tierra, la va a purificar y nosotros vamos a tener la oportunidad de ver cómo Dios hizo la creación por primera vez, donde pone el césped, donde pone los animalitos, donde pone las aves y bueno, donde nosotros estaremos, nuestras casas estarán allí, ¿verdad? Nuestros cultivos y allí nosotros en esta tierra nueva, renovada, porque en el cielo solamente estaremos 1000 años, esta tierra renovada será nuestro hogar por la eternidad. Y vea que ahora pasemos al verso 16, ¿cómo es que va a ser ejecutada esta ciudad o castigada? El verso 16 lo dice, es un texto bastante fuerte, hablando un poquito de lo que es el amor de Dios, de sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán quemadas y violadas sus mujeres. Verso 17, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata ni codicia de oro. Verso 18, con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Entonces, es tremendo. Dios tiene que a través, la gente va a decir, bueno, pero ¿cuál fue la misericordia que Dios le dará a Babilonia? O sea, recuerden que Isaías está haciendo una mezcla de lo que va a hacer con Babilonia, pero tiene textos que van mezclados con lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Con la destrucción de la Babilonia espiritual, que más adelante vamos a explicar este asunto, ¿verdad? Con esta Babilonia, Dios tuvo misericordia, ¿verdad? A través de su rey Nabucodonosor, ¿verdad? Porque él reconoce al Dios de Israel, pero también el pueblo de Dios que estaba dentro de Babilonia, también fueron cartas de testimonio para los pueblos que estaban allí, no solamente los babilónicos que habían tomado como rehenes, sino que habían ellos donde llegaban muchas partes se llevaban mucha gente y estaban allí y ellos conocían de ese Dios que tenían los hebreos. Entonces Dios, o sea, Babilonia no era que era ignorante de la palabra de Dios, no, porque Dios, incluso en el mismo palacio real, Dios le dio la oportunidad a una nación. ¿Cómo la ve? Así es, bueno, quiero acotar lo que decía anteriormente del versículo 16, realmente tremendo. Es muy fuerte las palabras que se utilizan allí, pero Dios, bueno, la obra de destrucción es una obra que es para Dios extraña, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es un Dios de amor y es un Dios de infinita misericordia. Y Dios tuvo misericordia con todas aquellas naciones que pasaron de su apogeo y después fueron destruidas. Y tenemos el ejemplo claro de Babilonia, de la que nos estaba hablando el pastor. Ellos tenían pleno conocimiento de Dios. Nabucodonosor tuvo que ver y hasta tuvo que sufrir las consecuencias de ser desobediente a Dios. Tuvo que pasar 7 periodos o 7 años comiendo con las bestias, con los bueyes, ¿verdad? Con los asnos, porque no obedeció a Dios. Y la pregunta es, ¿Nabucodonosor no sabía? ¿Nabucodonosor era totalmente ignorante de lo que estaba pasando?
podremos decir que qué pena, pero tenía a Daniel, que había demostrado que tenía una relación tan plenamente y de constancia con Dios, que hasta le había dado la interpretación y los mismos sueños que él había tenido referente a la ciudad de Babilonia. Sí. Entonces llega ese periodo, ahora sí, antes de hablar un poquito antes de la destrucción, ese periodo grandioso de Babilonia, ¿verdad? La ciudad del oro, la ciudad de que tenía el poder. Ahora, Asiria, que era un imperio que estaba regado por todo el Medio Oriente prácticamente, no casi todo, pero casi en su mayoría, resulta que Babilonia era una simple ciudad, ¿verdad? Pero esta ciudad toma tanta fuerza, haga de cuenta una ciudad, por ejemplo, como Nueva York, ¿verdad? Dentro de un país, pero resulta que ahora Nueva York toma el control del país. Eso fue lo que pasó con Babilonia. Tiempo atrás, para poderse quitar el yugo de los asirios, esta ciudad, si no estoy mal con los tiempo atrás con los medos o con algunos de los dos fue que hubo una unión para poder tumbar los asirios y tiempo después los medos vienen a tomar el control, ahora quita a Babilonia del poder y de todo, pero lo interesante es que a partir del año 626, ¿verdad? En el año 626, como lo menciona la lección del día lunes, vino el caldeo Nabopolassar y restauró esta gloria y con su hijo, ¿verdad? Que fueron tal vez los mejores años y su nieto, prácticamente fueron los mejores años, pero especialmente cuando Nabucodonosor estaba prácticamente en la cumbre de su poder y de la ciudad como capital del imperio. Una cosa impresionante. Ahora, nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Cómo terminó Babilonia y aquellos televidentes que de pronto quisieran leer, ¿verdad? En algún momento ese capítulo 5 de Daniel, cómo se viene la destrucción de Babilonia. Ahora, los que no saben Babilonia, el río Éufrates fue desviado y lo que hicieron fue que al sacar un brazo, al desviar el río una parte, lo que hacían era que muchas ciudades que lo que hacían tenían sus murallas, ¿verdad? Pero esta ciudad, aparte de tener sus murallas, habían desviado el río y lo que hicieron fue que el río rodeara la ciudad completa, ¿verdad? Para que los enemigos no tuvieran la oportunidad de poder entrar a tomar la ciudad. Entonces ellos decían, no, pues aquí dentro tenemos agua. Ahora, por cierto, no sé si recuerdan nuestros televidentes que Babilonia se conocían como los famosos jardines colgantes, ¿verdad? Eso tiene su historia tan interesante, a la cual no quiero entrar, pero esta ciudad tenía la capacidad de tener, entonces, teniendo agua adentro, tener los alimentos adentro, pues, ¿qué les iba a preocupar si tenían agua, tenían comida y qué iba a pasar? Pero cuando leemos la historia, ¿verdad? Cómo llegó en el año 539 Ciro, ¿verdad? El persa y capturó a Babilonia, ¿verdad? Dice que entraron en una noche de orgía, una noche de fiesta, Belsasar, estando allí, borracho y ebrio, ¿verdad? En una orgía de comida y otras cosas donde habían mujeres y muchas personas importantes. Aquella noche se conoce, ¿verdad?, como la última noche de Babilonia y prácticamente se vio la destrucción de Babilonia. Y uno dice, wow, es tremendo cómo la profecía vino a tener el cumplimiento de cómo esta Babilonia, ¿verdad?, que se creía insuperable, que se creía prácticamente inmortal, llegó a su fin y conocemos la historia, ¿verdad? Así es. Hay un aspecto que es muy importante y que debemos tenerlo en cuenta y es el orgullo, ¿verdad? Y hay algo importante que decía o que dice la sierva del Señor y es que el orgullo infla la imaginación, ¿verdad? Sucedió con Lucifer cuando estaba en el cielo, ¿verdad? Quería ser Dios, o sea, se le creció el orgullo y quería ser Dios, quería ocupar su puesto, ¿verdad? Y lo mismo ocurrió sucesivamente con todas aquellas naciones y con todos aquellos reyes paganos, ¿verdad? El orgullo se les subía a la cabeza y les inflaba la imaginación. Ahora, Nabucodonosor decía, no es esta la Babilonia la que yo creé, la que yo edifiqué, la que yo formé. Se ve reflejado el orgullo y se ve la imaginación totalmente inflada, ¿verdad? Lo mismo pasó con su descendiente, con Belsasar, ¿verdad?
Pero es importante que lo tengamos en cuenta porque el orgullo siempre nos va a llevar a, como decimos aquí en Colombia, a llevarnos más allá de nuestro parecer o creer que somos más de lo que realmente somos. Es verdad. Muy bien. Ya tenemos que entonces entrar un poquito porque vamos a ver como toda esa aplicación tan interesante, pero quiero leer, quiero que vayamos rápidamente al verso 19, no, perdón, sí, verso 20 del capítulo 13, porque nos va a decir cómo va a quedar Babilonia, ¿verdad? Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrá allí majada. Verso 21. Sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. Verso siguiente, el 22. En sus palacios aullarán hienas y chacales y en su casa y en sus casas de deleite y cercano a llegar a estar a su tiempo y sus días no se alargarán. Entonces, vemos, ¿verdad? Y sabe que muchos intentaron de volver a revivir esta ciudad. Incluso Alejandro Magno después quería que fuera una gran ciudad, pero no pudo. No pudo, ¿verdad? Porque la profecía claramente dice que nunca iba a ser habitada. Y cuando Dios dice algo, es porque es así. Ahora entramos rápidamente al capítulo 14, donde encontramos, ¿verdad? Cómo es interesante cómo el verso 1 hasta el verso 10 encontramos de ese orgullo, ¿verdad? Del rey de Babilonia, ¿verdad? Y recordemos de que él se creía un dios, ¿verdad? Para todo el pueblo y tenía que ser adorado. Conocemos la historia de aquellos hebreos que no se quisieron arrodillar delante de ellos, ¿verdad? Y ese verso 1, vamos a leer ese verso 1 porque el verso 1 nos da la entrada, porque Jehová tendrá piedad de Jacob, está hablando de Israel, ¿verdad? Del pueblo de Dios, y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán la familia de esposo. Aquí prácticamente nos está hablando de una manera profética como muchos del pueblo de Dios verdadero se unirán con otras naciones que serán estar unidas con el pueblo de Dios. Y bueno, ahí en adelante habla, ¿verdad? De este personaje, ¿verdad? De ese escarnio, como lo llama la versión del 60, el escarnio contra el rey de Babilonia, este castigo tan impresionante. Ahora, lo interesante es que de una manera poética comienza a explicar un personaje muy especial. Vamos al verso 12 porque el tiempo se nos está yendo, ¿verdad? El verso 12 nos habla, o sea, hay una conexión en la forma en que vivía el rey de Babilonia. Ahora hay una similitud, obviamente, pero da unos detalles de más, ¿verdad? Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana cortado, fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Verso 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Bueno, es una forma de que el rey de Babilonia quería ser prácticamente Dios, ¿verdad? Pero ahora aquí se describe cómo ese querubín que estaba en el cielo, un ángel, ¿verdad? Que estaba allí, dice que él decía en su corazón, subiré al cielo y en lo alto de las estrellas me sentaré, ¿verdad? Él quería estar al lado del Dios, ¿verdad? Y dice que iba a colocar allí su trono, o se iba a sentar a los lados del testimonio, del monte del testimonio, que realmente es el monte Sión. Eso aparece en Salmo 48, a los lados del norte, y a los lados del norte, si en el mismo Salmo 48 usted va a encontrar que allí dice que estaba la santa ciudad de Nueva Jerusalén, y esto es en el cielo, no aquí en la tierra. Y verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y será semejante al Altísimo. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Carlos, como un ser que es creado puede llegar a querer ser Dios. Y bueno, y nosotros vemos que hasta el día de hoy existe todavía personas que quisieran tal vez ser como Dios y se han puesto en el lugar de Dios. ¿Qué opinas de que
cuando nosotros nos ensalzamos, ¿verdad? Tanto, ¿cuál es el peligro? A llegar a ser Dios, ¿verdad? O querer ser Dios, o tener el control de todo, como lo mismo que hacía Nabucodonosor. Y es que yo no he hecho esta ciudad, y es que, ¿cierto? Así es realmente, yo no sé, yo pienso que hace parte de la naturaleza humana el querer ser más, el querer gobernar, el querer mandar, ¿verdad? Y era lo que hablaba hace un momento y la reflexión que hacía o que hace la sierva del Señor, que cuando nuestro orgullo se crece, nuestra imaginación se infla y nos creemos realmente más de lo que somos. Sucedió con Satanás y hay que ver que pues que todos sus secuaces, por decirlo de esta forma, tienen exactamente sus mismas características, o sea, no son diferentes a él. Debemos darnos cuenta que detrás de cada rey o detrás de cada reino está el verdadero rey que lo gobierna. ¿Quién es el verdadero rey que los gobernaba? Satanás, un ser que decía en su mente, en su orgullo inflado, que iba a sentarse al lado de Dios, iba a convertirse o iba a ser igual a Dios. Sí, así de simple como nos lo menciona. Y bueno, la historia sabemos porque la Biblia dice que Satanás fue expulsado del cielo, ¿verdad? Allá en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, vamos a leer esos textos porque después hay muchos textos donde la hermana White mencionan de que Dios le dio la oportunidad de que él se arrepintiera de lo que estaba haciendo. Él engañó a otros ángeles. Incluso la hermana White dice que de que la ley de Dios era una ley injusta, era una ley que no, que era muy arbitraria, que ellos que él no se sentía libre, que ellos necesitaban libertad. Pero sabemos de que Satanás lamentablemente llevó tantos ángeles al engaño que fue arrastrado. Y dice el verso capítulo 12, el verso 4 lo menciona allí, que dice cómo empezó, engañó, ¿verdad? Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró. Bueno, aquí ya nos habla de cómo ese dragón se para frente a aquella mujer, a aquella iglesia, para evitar de que Jesús naciera, pero ahí lo menciona, ¿verdad? Dice que arrastró la tercera parte de los cielos, de las estrellas del cielo, hablando de los ángeles que fueron arrastrados. Verso 7, vamos al verso 7. Y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Miguel es una referencia o es un título, o es un nombre de Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón con sus ángeles. Hay muchos que dicen que este Miguel era un simple ángel. Hermanos, aquellos que de pronto tienen la idea que Miguel es cualquier ángel, no, usted solamente lea la Biblia y dése cuenta que la lucha de Satanás es contra Cristo, contra el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios se presenta, ¿verdad?, como Miguel, Miguel o Micael, que quiere decir quien es como Dios o quien es Dios, ¿verdad? Y se presenta con sus ángeles contra el mismo Satanás en ese verso 7, ¿verdad? Y dice el verso 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos, ¿verdad?, lo que el enemigo ha querido, como la forma en que engañó a los ángeles, pero ya conocemos también la historia, cómo vino y ha engañado al mundo entero, y ese trabajo ha sido de separarnos del amor de Dios, evitar de que la imagen de Dios sea restaurada en nosotros. Ahora, Ezequiel capítulo 28 nos va a dar unos detalles de más en cuanto a este ángel. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Y allí vamos desde el verso 14. 28:14 de Ezequiel. Y vea lo que dice: tú, querubín grande protector. ¿Sabe que yo me puse a investigar este asunto? Y encontré que en el conflicto Los Siglos, en la página 547, dice que este querubín estaba cubriendo el propiciatorio en el cielo. ¿Y qué era el propiciatorio? Bueno, estaba la tapa de encima del arca del pacto, y allí estaba la ley de Dios. En otras palabras, él se rebeló contra esa ley. Era ese ángel protector de la ley
O sea, su trabajo era cuidar esa ley. Y esa ley que él cuidaba, que custodiaba con otro ángel, él se rebeló contra la ley del Señor, y vea lo que pasa. O sea, qué curioso, ¿no? Esa ley que él tenía que cuidar es la que dice, bueno, eso es arbitrario, esto no se puede. Si alguno tiene el conflicto de los siglos, en la edición antigua, en la página 547, hay una explicación en cuanto a este asunto. Luego dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Bueno, Isaías dice que es el monte del testimonio. Allí estuviste, el verso 14, allí estuviste, en medio de las piedras te paseabas. Verso 15. El verso 15 dice, perfecto eran todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí está, verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios allá. O sea, el monte de Dios, allá en el cielo, en el tercer cielo está el monte de Dios, a los lados del norte está la ciudad, y dentro de la ciudad está el templo, y dentro del templo estaba el arca del pacto que él cuidaba. Él lo echó de allí, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y vea que el verso 17 da la razón, el por qué. Vea lo que dice el verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. O sea, varias cosas. Un ángel hermoso se sentía más hermoso que todos, ¿verdad? Lo otro, su corazón se llenó de codicia, porque realmente la sierva del Señor deja bien claro que lo que comenzó el pecado allí en su corazón fue la codicia, ser igual a Dios, o ser que estar al lado de Dios. De hecho, la sierva del Señor comenta en Historia de la Redención de que él, al no ser tenido en cuenta en el momento de la creación, prácticamente comenzó su rencor contra Cristo, porque él fue llamado. Entonces, varias cosas allí, ¿verdad?, que vimos en cuanto a este ángel. Entonces, pero el libro de Apocalipsis nos habla, ¿verdad?, cómo ya se termina todo este asunto, ¿verdad? En el capítulo 20, porque ya el tiempo se nos ha ido, el capítulo 20, allí mencionamos que Satanás va a ser atrapado, ¿verdad? Hay unos detalles que lamentablemente se nos va, ¿verdad? Porque Babilonia, más bien Babilonia, en la Biblia, en el tiempo de los apóstoles, no existía ya como ciudad, pero se habla de Babilonia, ¿verdad? Una referencia realmente de Roma, ¿verdad? Para ser evitar de que pronto fueran perseguidos. Entonces está allí Babilonia como referencia realmente de Roma. Pero qué interesante que la Roma espiritual que aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, ¿verdad?, que habla de la caída de Babilonia espiritual. Allí nos menciona que Babilonia va a ser destruida. Quiero leer el capítulo 18 rápidamente, porque ya el tiempo se nos ha ido. Ya nos está hablando de una Babilonia, de la Babilonia física, ¿verdad?, de la que incluso Yasser Arafat, o no sé quién fue de estos antiguos de Irak, intentaron, Yasser Arafat no fue Bin Laden, creo que fue que intentó excavar nuevamente la ciudad y tratar de reconstruirla, y no se pudo, porque bueno, la profecía de Dios estaba allí de que no iba a ser reconstruida. Dice el verso 18, verso 1, dice Saddam Hussein, es el nombre. Dice así: después de esto vi otro ángel, Apocalipsis 18.1, Apocalipsis 18.1, un texto que nos menciona que dice 18.1: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho
habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto no es otra cosa que, si Babilonia es una referencia de Roma en la época de los apóstoles, hoy podemos decir que Babilonia espiritual, la que engaña, la que tiene falsas doctrinas como la inmortalidad del alma, la guardar el domingo, ya hace una referencia al papado como tal. Y eso es así. ¿Cómo se dice? Los reformadores identificaron en su mayoría, todos ellos identificaron, todos sin excepción, de que esta Babilonia, ¿verdad? La gran rama en Apocalipsis 17 es una referencia de Apocalipsis. Y bueno, y terminamos diciendo en el verso 4, y quiero que tengamos en mente este verso 4 del capítulo 18, y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Mi hermano Carlos, aquí nos está hablando de que nosotros tenemos que salir de Babilonia, ¿verdad? Dos cosas importantes: salir de Babilonia, de las grandes ciudades, porque las ciudades van a ser destruidas, pero también de Babilonia, de la confusión, o más bien de sus prácticas, de sus doctrinas. ¿Qué tiene que decir de esto? Así es, Dios es un Dios de luz, no es un Dios de confusión. La orden siempre ha sido clara, no solamente para el final de los tiempos que debemos apartarnos o salir de Babilonia, siempre ha sido lo mismo. Así que lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es simplemente obedecer, escuchar o aprender a leer los labios de Dios cuando nos habla y nos da una instrucción. Es preciso hacerlo, es preciso hacerlo, porque aquellos que no lo hagan, viene un castigo, que van a ser partícipes de las plagas que van a caer sobre Babilonia. Ok, sí, entonces nosotros vemos entonces en la Biblia, ¿verdad?, cómo es que Dios va a terminar destruyendo a Satanás, ¿verdad? Yo quisiera leer, espera un momento, busco el texto bíblico para estar seguro. Quiero que vayamos a Ezequiel 28, que eso lo habíamos leído hace un rato, porque no leímos todo, ¿verdad? Solamente leímos el 17 que dice: se enalteció tu corazón. Pero vea lo que dice el verso 18 de Ezequiel 28. Vamos a ver cómo lo explica Ezequiel, la destrucción de este ser. Dice Ezequiel 28, 18: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán o se sorprenderán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Aquí claramente vemos cómo termina este ángel, ¿verdad? De una manera, va a ser destruido con fuego. De hecho, en el capítulo 20 de Apocalipsis, allí nos lo menciona, en el verso 10, capítulo 20, 10 de Apocalipsis, 20, 10, allí se menciona la destrucción del diablo, ¿verdad? Dice Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Serán destruidos, en otras palabras, para siempre. Ya no habrá oportunidad. Entonces, para terminar de entender todo este asunto, Dios, tomando como referencia una ciudad literal, de una forma espiritual, ¿verdad? Dios nos habla de cómo va a ser el fin del mundo, ¿verdad? Destruyó por fuego y azufre, destruyendo el pecado, porque Dios va a recrear, ¿verdad? De pronto, si dejamos acá, queda como una manera demasiado brusca, ¿verdad? Terminar así este asunto, pero sabemos que en el capítulo 21 más adelante vemos al mismo Juan descender la ciudad, ¿verdad? La gran ciudad, que la verdadera ciudad de Jerusalén,
que nosotros iremos a habitar, ¿verdad? Y que allí se acabará el llanto, el sufrimiento, ¿verdad? El dolor, las enfermedades, y que cada uno de nosotros estamos invitados, ¿verdad? Para recibir el mensaje de salvación, recibir esa gran noticia de que el Señor ha venido y nos ha salvado a nosotros. Y esa es la gran esperanza que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad, Carlos? Así es. Yo quiero también de pronto concluir diciendo que Dios no se queda con absolutamente nada. Eh, Siempre sus promesas fueron para su pueblo, ¿cierto? Para aquellos que le seguían. Lo leíamos hace un momento. Va a poner a Jacob en el lugar donde tiene que estar, lo va a restituir. Satanás finalmente va a ser destruido y nosotros vamos a ser parte de las promesas que Dios ha tenido para nosotros desde la fundación del mundo. Así que no tenemos que alarmarnos, no tenemos que preocuparnos por el porvenir. Ya está escrito, Dios siempre profetizó, si no hacen caso van a recibir el castigo, pero si obedecen van a gozar de todos mis beneficios. Así que vamos a confiar en Dios, en sus promesas, porque su venida está cerca y sería triste que como el antiguo pueblo de Israel terminemos exiliados y castigados por no obedecer a Dios. Así es. Entonces, quiero que los televidentes tengan en claro esto de que Dios, el deseo de Dios es que te salves, que cada uno nos salvemos, ¿verdad? De que podamos tomar el Evangelio, abrazarlo con amor, con cariño, con toda la seriedad del caso. Y yo creo que hoy en día las profecías cada vez nos están mostrando que el Señor pronto ha de venir, y Él ha retardado su venida. ¿Y cuál es la razón? Pues Dios quiere que podamos alcanzar la salvación. Pues bueno, muchas gracias por acompañarme en esta oportunidad de tener esta lección. De pronto en otra oportunidad también lo volvemos a invitar para que nos acompañe, ¿verdad? También por los especiales del día de hoy, que Dios lo bendiga, que gracias por todo. Por cierto, quiero comunicar que ya ha comenzado la Teletón, y esperamos de que ustedes puedan seguir aportando la Teletón, que ya prácticamente se ha iniciado. Tener la televisión al aire libre, televisión abierta, lo que es cable, lo que es satélite, y también pues tener toda la estructura. Tiene bastante costo, ¿verdad? Es un costo bastante elevado. Hay muchas personas que están detrás de las cámaras, detrás de todos los instrumentos, para que todo salga lo mejor posible, que puedan tener el mensaje a sus casas. Solamente queremos de que ustedes nos puedan apoyar durante esta Teletón. Necesitamos su ayuda. Yo sé que en los años anteriores se ha mantenido, es porque muchos han apoyado y muchos de ustedes nos han ayudado, ¿verdad? En cuanto a dar algún aporte, pues este año 2021 esperamos de que ustedes nos puedan ayudar. No queremos de que el canal se acabe, sino que podamos seguir adelante predicando la palabra del Señor, escuchando música maravillosa, mensajes maravillosos, temas de salud, temas de esperanza, temas de profecía, temas doctrinales, y bueno, que podamos seguir nosotros predicando el Evangelio. Pero necesitamos tu aporte y tu ayuda. Puedes llamar a los números de teléfono que aparecen en la parte de abajo, y en las horas de oficina nos puedes llamar y decir: yo quiero aportar para la Teletón este año. Y teniendo ese aporte, esa ayuda, es que nosotros vamos a poder seguir teniendo el canal al aire libre. Entonces, pues Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por este momento. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias porque nos has dado la oportunidad de tener este repaso de lección. Hay muchos detalles allí que quedaron por fuera, pero te ruego por aquellos que tienen su lección en su mano, que la puedan leer, la puedan repasar, y van a encontrar muchas cosas interesantes. Pero lo más importante es que te encuentren a ti, oh Dios, como único Salvador y personal, que se aferren a ti, que agarren de tu mano y que podamos seguir adelante. Señor, cuídanos y bendíganos, y que podamos seguir aprendiendo de ti. Por favor, gracias por este día de reposo que nos has regalado, y por favor te pido por cada persona que haya sido bendecida, que tú les des salud, que bendice a cada familia, a cada hogar. Sabemos de que muchos han perdido sus familiares, otras familias, sus jóvenes están en drogas, en delincuencia, en alcohol. Por favor, ayuda a estas familias, y te suplico que pues ten misericordia de aquellos que están sufriendo la enfermedad,
que nos está atacando en estos tiempos. Gracias, Señor, por escucharnos y confiamos en tus ricas promesas. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Por su amor eternal y su favor sin igual. Dad gracias a Dios. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Por su amor eternal y su favor sin igual. Dad gracias a Dios. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Oh, dad gracias al Señor. Bueno es Amén.